Buenos días, jóvenes estudiantes. Es un gusto poderlos saludar a la inicio de la segunda clase de este primer bloque. Espero que todos estén bien. Por si han visto las noticias, últimamente, eh, pues la pandemia está agarrando fuerza nuevamente. No sé si ya vieron, el Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud Pública ya ordenó definitivamente el uso de la mascarilla como de manera obligatoria. Entonces, ese es el problema, que cuando nos dan un poquito de libertad, no la sabemos utilizar. Entonces, nosotros tuvimos problemas con el aniversario que ya habíamos organizado en San Sebastián. Nos, nos tiraron todo, nos bloquearon, dijeron que no podíamos hacer la excursión, no podíamos hacer la fiesta, no podíamos hacer varias actividades. Y pues ya estaban programadas, ahorita pues tenemos que ver cómo le damos un giro diferente. Pero sí, y es bastante, ya se está empezando otra vez el confinamiento, se va a volver a posiblemente a dar las medidas estrictas porque la pandemia está fuerte. 85,000, creo yo, 45,000 nuevos infectados. Y estos, pues aunque sea uno más que hayan infectado, ya se duplica el número. Entonces, ahí estamos, hay que continuar. Mientras el Ministerio de Educación, pues ya primero giró orden de que se fuera a la normalidad y ahora ya giró nuevamente la orden para que continuemos con las burbujas. Entonces, es un estirar y jalar, y es un jalar y encoger, pero así estamos. Esperemos que realmente algún día podamos volver a la normalidad. Las autoridades de la Universidad de San Carlos habían dicho que este semestre iba a ser presencial, pero ya giraron las nuevas instrucciones de que seguimos con la virtualidad. Están diciendo que posiblemente solamente julio y agosto, y que en septiembre volvemos a la presencialidad. Pues esperemos a ver qué es lo que sucede. Pero mientras aprovechemos este espacio, mientras aprovechemos esta oportunidad que nos dan de trabajar, no es la mejor, no es la más práctica, no es la más recomendada, pero es lo único que nos deja la pandemia y no vamos a desaprovechar la oportunidad. Entonces, sí les pido, porque en esta modalidad pues se presta mucho al engaño. Como les digo, alguien solo deja conectado su equipo y se puede retirar, ¿verdad? Entonces puede pasar los 40 minutos supuestamente ahí conectado, pero ya sabemos que eso no es así. Pero entonces ahí queda la conciencia, la moralidad de cada estudiante para decir, yo sí me aprovecho la virtualidad para poder recibir mis clases, ¿verdad? O pues dirán, ¿verdad? Yo nunca me estuve en las clases, solamente me conectaba y me iba a hacer mis mandados. Cada quien, jóvenes, cada quien tiene su forma de actuar en este sentido. Igual en la presencialidad. Han habido estudiantes que solamente llegaban, firmaban asistencia y se retiraban. Yo algunas veces pasaba asistencia 2 veces y en la segunda vez pues me encontraba con el problema que no está, no está. Se fue al baño, dicen los que quieren solapar a los mañosos. Se fue al baño, bueno, pues esperemos que salga del baño. Terminaba el periodo, no aparecía, le colocaba inasistencia. Entonces sí tuve problemas con un jovencito de aquí de Reu que había excedido las 3 inasistencias el semestre, ya llevaba 5. Y entonces cuando le tuve que decir delante de todos, usted está fuera del curso, pues era mi conocido, ¿verdad? Yo bromeaba con él en los pasillos de la universidad, pero cometió la falta y le dije que estaba fuera. Pues no hay más, que tuvo que buscarme, me pidió disculpas. Son cosas, jóvenes, que no tenemos que hacer. Tenemos que aprender a ser fieles en lo poco, para que cuando nos toque convivir con la máxima fidelidad, pues realmente podamos hacerlo. Pero el que no es fiel en lo poco, tampoco es fiel en lo mucho. Entonces, en este caso,
lo utilizamos desde el punto de vista moral. Si usted no tiene una moral en lo poquito que le corresponde, cuando le toca que aplicar la moral mayor, tampoco la va a tener. Entonces, en este caso, yo les aconsejo, hagamos uso de lo poquito que tenemos. Si este tiempo que tenemos para poder estar frente a la pantalla y poder escuchar el conocimiento y poder aprender del conocimiento, hagámoslo. Entonces, en este caso, como les digo, yo los voy a organizar por grupos y igual cometen el error, cometen el gravísimo error de que una persona hace la tarea y los demás solo van en la carátula. Eso no se hace. Igual lo harían en presencialidad, porque si lo hacían en la presencialidad, igual lo van a hacer en la virtualidad, igual lo van a hacer en cualquier otra modalidad. ¿Por qué? Porque el que es mañoso lo es en todo. No crean ustedes, yo solamente soy mañoso aquí, en otro lado yo no lo soy. No, el que es mañoso donde sea. Entonces, por eso es que les digo, aprovechemos el espacio, lo poco que tenemos. Pregunta, aparte de lo que les acabo de enviar en el grupo de WhatsApp, ¿encontraron material acerca de la filosofía, acerca del para qué la filosofía? ¿Sí lo encontraron? ¿O no buscaron? Simplemente no buscamos. Como sabemos que usted al final nos va a compartir, no buscamos. Pregunta. Yo sí, licenciado, tenía un documento anteriormente. Ah, bueno. Y sí estaba con ese tema, la filosofía, ¿y para qué la filosofía? ¿No? Pregunta. Por favor, respondan porque necesito conocer su punto de vista con respecto a este tema. Sí estaba Luis Batres, sí estaba con ese título, ¿para qué la filosofía e introducción a la filosofía? ¿Sí lo tenía? Solo, por ejemplo, filosofía, que filo es amigo y Sofía es sabiduría. Ajá. Sol. Muy bien. De Al- ahí, en la introducción, ya no, lo que usted había tenido ahí sí es diferente. bueno, correcto. Muy bien. ¿Alguien se preocupó por leer o tampoco eso hicieron? No es mucho. Son 2 paginitas y ahí la segunda creo que no es completa. ¿Alguien se preocupó en leer en sí qué es la filosofía? Que es lo único que, porque eso es lo que vamos a empezar ahorita. ¿Qué es la filosofía? Fíjate vos que yo estoy estudiando licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa. ¿Y qué curso llevas ahora? Pues llevo a las 7:30, entro con un licenciado ahí que nos da filosofía de la educación y bueno, ¿y qué es la filosofía? Vos saberos qué será, pero estoy llevando ese curso. No, realmente ya leyeron rápidamente. Yo les di el sustrato, yo les di la esencia de lo que dicen muchísimos libros, pero yo he encontrado entre mis saberes, he encontrado este libro que ya está viejito. Se llama Nociones Fundamentales de Filosofía. Porque como el curso no es filosofía, sino que solamente, pues me gusta el nombre porque dice nociones. Significa que solamente van a tener pinceladas de lo que es la filosofía. No van a tener el contenido completo de la filosofía y que nadie lo va a tener también. Porque la filosofía no se puede tomar como cualquier otro curso. No se puede. ¿Por qué? Porque se diluye entre el conocimiento. ¿Por qué? Porque la filosofía, dice un gran pensador, la filosofía es lo que no es y es lo que debe ser. Y hay muchas definiciones en cuanto a la filosofía. Entonces, por eso dice, me gusta el término nociones, ideas vagas con respecto a la filosofía. Pero tenemos que ir tomando esto. Me recuerdo una clase de la filosofía en donde el docente, que Dios lo tenga ya en su santa gloria, se llama, era de apellido Galo, creo que Antonio Galo, nos explicó acerca de un tema. Rayó toda la pizarra y cuando, eso entendiendo la filosofía, cuando terminó su clase como de 40 minutos,
Dijo, ¿entendieron, jóvenes? Y todos respondimos al unísono, sí. Muy bien, borró y volvió a explicar. Y esa segunda explicación, en lugar de aclarar la primera, la contradijo, confundió la primera explicación. Cuando terminó su intervención como de 20 minutos, que fue como una síntesis del resumen, entonces dijo, ¿entendieron, jóvenes? Y como la verdad es que no entendimos, todos dijimos, no entendimos. Entonces dijo, ahí estamos. Cerró su ataché y se fue. Nosotros nos quedamos sin entender. El otro día o la siguiente clase que regresó, dijo, quiero que me respondan de la clase última que tuvimos tal día. Y pues siempre ha habido alguien que saca la casta por el... Disculpe, era un doctor en filosofía. Disculpe, doctor, pero la segunda vez nos dejó confundidos. Bueno, correcto, yo sé que los dejé confundidos porque ese era mi objetivo. Pero dentro de la confusión que tuvieron, ¿alguien quiso entender algo? Y bueno, pues alguien más levantó la mano. Yo entendí tal y tal y tal cosa. Bueno, eso es. ¿Alguien más entendió algo? ¿No? Y entonces nos dio la explicación. Cuando ustedes creen estar entendiendo la filosofía, es porque lo que están entendiendo no es la filosofía. Cuando ustedes no entiendan la filosofía, esa es la verdadera filosofía. Entonces, pues yo no les voy a decir lo mismo acá. Lo único es que aquí vamos a hacer lo posible, pues sí, entender la filosofía, pero desde el punto de vista de la educación. No vamos a entender la filosofía como la filosofía porque no la vamos a entender. Y se van a confundir y luego van a decir que yo no sé explicar. Porque es lo primero que hacemos. Cuando no entendemos algo, le echamos la culpa al docente. Lo que pasa es que él no sabe explicar. Yo sí soy inteligente, pero él no sabe explicar. Él no sabe ni lo que quiere. Porque yo sí sé lo que quiero, creyendo que lo que yo sé es lo ultra. Y el docente es el que no sabe. Yo sí sé. No tengo el título, pero yo ya sé. Y hay mucha gente así. Yo me he topado con mucha gente así, que ellos sí saben lo que quieren, que ellos sí saben lo que quieren aprender, pero el que no sabe lo que quiere enseñar es el docente. Y por eso es que a veces he tenido que escribirle a algunas personas para indicarles algún problema tiene usted. ¿Por qué? Porque no puede ser que usted, que es el estudiante, pueda saber más que el docente. No puede ser. Pero es lo que se concibe. Por lo tanto, por eso es que no vamos a ver la filosofía como filosofía, sino vamos a ver la filosofía como educación. Pero antes de entrar al tema de la filosofía de la educación, yo quiero dar unas pinceladas acerca de la filosofía. Por lo menos hablar de qué es, para que lo entiendan, no que lo comprendan, son dos términos que quiero que lo empiecen a analizar. Diferencia que hay entre entender y comprender, que mucha gente la utiliza sin saber en sí qué es lo que significa. Entonces, para que entiendan acerca de la filosofía y cómo es que la filosofía va a iluminar a la educación. No estoy diciendo de cómo la filosofía hace el trabajo de la educación. No, 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 no. La filosofía jamás va a hacer el trabajo de la educación. Solamente la va a iluminar para que la educación haga su trabajo como debe ser, educar. Entonces ustedes que van a ser los futuros educadores de la educación, tienen que tener un poco la claridad de qué es educar. ¿No será que yo en lugar de educar estoy deseducando? Es otro término que ustedes deberían de analizar. Diferencia que hay entre educar y deseducar. Y se van a llevar la gran sorpresa que muchas veces deseducamos con el término de educar.
Pero la educación muchas veces brilla por su ausencia. Si no, veamos este análisis rápidamente. ¿Quién pinta las paredes? ¿Una persona educada o una persona no educada? Díganmelo rápidamente. Cuando escriben palabras groseras, palabras soeces, díganme. Ya, licenciado. Hola, buenos días, Eric, me imagino, ¿verdad? Según esas personas que hacen eso, son las personas que no tienen valores, digo, no tienen una educación. Pero ¿será que nunca pasaron por un aula de estudios, un salón de clases? Pues la verdad, digo yo que sí, ¿verdad? Pero a pesar de todo, olvidaron todo eso. Hay unos que no, ¿verdad? Pero no quisieron estudiar porque no les gustaba el estudio, pero a algunas personas sí, pero toman esa iniciativa. Pero fíjense, chico, que yo conozco con nombres y apellidos, personas graduadas haciendo eso, graduadas haciendo eso. ¿Mm? Entonces uno dice, ¿será que alguien se graduó sin pasar por un aula de estudios? Tal vez, ¿verdad? Alguien podría decir, compró el título. ¡Y lo hay! ¡Lo hay! Yo también les puedo dar con nombres y apellidos, en donde personas que no pasaron por el aula, pero que compraron el título. ¡Hala! No puede ser si hay, desafortunadamente. Pero bueno, el detalle acá es que educar y deseducar son términos que los vamos a analizar. Nos vamos a analizar para que ustedes en este curso se lleven ese gran aprendizaje de decir, voy a educar. Y resulta que, solo termino esta idea, y resulta que no educamos con el conocimiento, señores, jóvenes, no educamos con el conocimiento, educamos con el testimonio de vida. No sé quién levantó primero, si fue Linda o fue Eli, pero escucho a Linda Sí, que todavía levantaba la mano. Sí, licenciado. Buenos días, Linda, cuénteme. Licenciado, buen día. Con respecto a lo que usted estaba mencionando sobre las personas que rayan las paredes, fíjese que hay una frase que dice, el que raya pared y mesa demuestra su bajeza. ¿Sí? Obviamente estamos hablando de una actitud despreciable, ¿verdad? De una actitud que no debería de ser. Y como usted mencionaba, no necesariamente son aquellas personas que no han estudiado las que lo hacen. Porque sí, en efecto, yo también me he podido percatar de muchas personas que sí son estudiadas con títulos y todo, y de igual manera también lo realizan. Correcto. Muchas gracias por esa opinión. Dígame, Eli. Baje la mano, Linda, por favor. Gracias. Muy buenos días. Buenos días, Eli. Pues yo creo que mi opinión es corta y es que siendo o no educado en un centro educativo, podríamos decir, como usted decía, la educación depende de muchas cosas, no solamente puede ser en la escuela, a veces somos educados desde la casa, de la calle, de donde sea, porque la educación es aprender. Entonces hay personas que quizás nunca entraron a la escuela, pero lo aprenden afuera o viendo, o ellos mismos toman su educación. Entonces no necesariamente tiene que ser o estudiado o no, sino que la educación es aprender desde muchos puntos. Esa es mi opinión personal. Yo creo que así como muy buenos pintores que han sido licenciados, también hay muy buenos pintores que nunca estudiaron nada. Excelente. Gracias por esa opinión. ¿Alguien más que quiera opinar? Recuerden que su opinión es importante. Ya sea para aclarar o para confundir el tema, pero que sirve, sirve. Lic. Dígame, Wendy. Viera que yo también he visto muchas conductas así como que inapropiadas, se podría decir, porque realmente nosotros como estudiados que somos deberíamos ser los primeros en saludar y
Y hay personas que pasan ahí enfrente de un grupo y ni siquiera voltean a ver, y se sienten como que sí son superiores a ellos. Entonces tienden a ser los señores quienes saludan a los jóvenes y eso no debería de ser así, ¿verdad? Correcto. Fíjense que hay una situación que me acaba de pasar a mí y que me llamó la atención y primero lo analicé. Lo analicé y luego tomé una acción que posiblemente la voy a, ¿cómo se llama esto? La voy a retractar, porque como que entra en problemas con mi moral. Así se los voy a decir rápidamente para que usted me escuche unas 3 opiniones para que me diga, mire, licenciado, usted actuó mal. ¿Sí? Fíjense que yo trabajo en un establecimiento educativo, ¿verdad? Y este año llegaron 2 personas. Y entre esas 2 personas había una que era muy amable, muy amable. Y había otra que era muy orgullosa. Orgullosa en el sentido de que no saludaba. Solo llegaba y se quedaba viendo y ya, me imagino que algún tipo de problema tendrá. Bueno, pero por cuestiones administrativas, a mí si me saludó de febrero para junio, si me saludó unas 3 veces fue bastante. Y de ahí solo pasaba frente mío y no me hablaba. Yo pues, cuando podía, pues la saludaba y a veces sí, en algunas ocasiones no me contestaba. Me imagino que son aquellas personas ladinas, ufurufas, que consideran que su cultura es lo máximo y que los que somos mayas, pues somos hasta cierto punto despreciables, porque lo hay todavía. Y como yo estoy dando cultura maya y hablo en quiché con los patojos, yo siento que ahí estuvo, porque sí se reunía con otro grupito de compañeros, pero conmigo casi no. Y a veces cuando estaba así en el grupito yo me acercaba, veía que se retiraba. Entonces yo ya sentí el rechazo. Bueno, dije yo, pues nadie es monedita de oro para caerle bien a toda la gente. Esa frase ustedes la saben. Pero hace una semana que la retiraron por cuestiones administrativas. Y bueno, anoche me llamó la atención que una compañera que también es maya y que da los otros cursos allá, porque yo no cubro todo, me llamó y me dijo, fíjese, licenciado, que ¿se acuerda de fulana? Ah, sí, me acuerdo, pues. Fíjese que me llamó, así, sí. Y fíjese que me pidió apoyo para idioma maya, porque dice que el establecimiento donde llegó le dieron culturas e idiomas mayas. Y entonces me pidió que le ayudara con material. Pero la verdad, licenciado, es que usted a mí me está echando la mano ahí y yo no puedo ayudar. Entonces yo quiero pedirle si puedo darle el número suyo para que usted le eche la mano en el curso. Yo le dije, no le dé mi número. No le dé mi número. Porque siento que ella rechaza a la cultura maya. Entonces, darle mi número es incorrecto. ¿Por qué? Porque ella allí a mí no me hablaba. A mí no me saludaba. Entonces, siento que no, ella solamente va a utilizarme y no, definitivamente no. No, no. Entonces me dijo, entonces yo tampoco lo voy a hacer porque sí, a mí tampoco me hablaba. Hasta ahorita que necesita, entonces ya a ver cómo hago para eso. Yo no sé, es la actitud que yo tomé, pero ya de ayer para hoy ya lo pensé, dije, la verdad es que siento que no es correcta mi actitud, pero escucho opiniones. Lic, buenos días. Buenos días, Susana. Fíjese que fíjese que yo pasé una vez, pero fíjese que es una amiga. Ella me dijo, fíjese, señor me dijo, fíjese que mi esposo, fíjese que ella rechaza mucho a esa gente que habla así en ese idioma. Y también el traje, él lo discrimina mucho. Yo le decía, ¿por qué? No sé por qué, me dijo, pero ya después me dijo, yo no entiendo, me dijo, por qué él lo discrimina demasiado y rechaza a esa gente, si él también viene de esa misma familia, pero como ahora su mamá se quitó el corte, se quitó todo, y él ya es un profesional, un licenciado, me dijo,
ya se cree mayor, me dijo, y ahorita discrimina, pero no se da cuenta que de ahí mismo viene. O sea que la misma gente con su gente a veces pasan eso. Es el ICA. Correcto. Diga Wendy y después Rudy. Pues para mí está bien lo que usted hizo porque ella tiene que aprender a valorar lo que se le está dando en el momento que se le está impartiendo. Pues muchas gracias porque eso fue lo primero que yo pensé también. Porque patojos, uno tiene que darse su lugar. Uno tiene que darse su espacio. ¿Sí? Diga Rudy. Después Fon de María. Sí, que lo que dijo la compañera, muy cierto, ¿va? Que uno tiene que aprovechar todo lo que usted nos está impartiendo. Y más de alguien pues lo utiliza uno, ¿va? Para a veces que nada más para, ya cuando necesitan favores, pues lo utilizan a uno. Correcto. Diga Fon Y hay de que María. aprovechar. Gracias por su opinión, Rudy. Fon de María, escucho. No hay. Escucho, Linda. Fíjese, licenciado, que yo tengo un libro de filosofía. Ajá. Estaba leyendo acá referente a la educación, que es precisamente de lo que estamos tratando ahorita, porque el comportamiento del ser humano depende de ello. Ajá. Y hay una parte que dice acá, Platón propone que el Estado debe educar a los niños y a los jóvenes estableciendo lo que deben aprender en cada etapa y disciplina. Esta educación debía ser pública y comunitaria. Consideró que hombres y mujeres deberían ser tratados en igualdad de condiciones. Entonces, lo que Platón prácticamente propone acá es que se debería educar a los niños y a los jóvenes precisamente con base al comportamiento que cada uno debe de tener. En las noticias yo escuchaba la educación que tienen allá en Japón los niños, que desde muy pequeños a ellos se les empiezan a enseñar los valores, no solo en la casa, sino que también en las escuelas, cosa que nosotros acá en Guatemala definitivamente no hacemos, sino que nos basamos más en que el niño tiene que aprender a leer y escribir, cuando lo más importante es venir y desarrollar los valores en cada persona. Entonces, yo me imagino que es precisamente ese el gran error que nosotros tenemos en la educación, que nos inclinamos más en que el estudiante aprender a leer y a escribir es lo más importante, cuando en sí no es eso, sino que lo que tenemos que hacer es enseñar los valores, que no solo los que se enseñan tanto en casa, sino que también en la escuela, desarrollarlos en la escuela, porque por lo regular en casas en donde menos nosotros los enseñamos. Correcto. Siempre tenemos la mala idea de que en la escuela se les tiene que enseñar a los niños a que ellos tienen que aprender a saludar. Tenemos la mala idea de que en la escuela los niños tienen que aprender a hacer las cosas que se supone tienen que desarrollar durante toda su niñez. Y por eso le menciono los valores sobre todas las cosas. Es la que dice Platón, que nosotros tenemos que desarrollar en los niños y es cosa que nosotros definitivamente no estamos realizando. No lo hacemos. Correcto, así es. Pues bueno, yo les cuento esta anécdota rápidamente para que ustedes vean realmente esa forma de actuar. Uno no debe utilizar a las personas solamente para lo que yo necesito en este momento. No, uno tiene que aprender a ser uno y aprender a darle el espacio a las personas. Muy bien. Voy a compartirles, ya nos va a dejar el espacio, pero vamos a hacer otra conexión para ponernos de acuerdo en algunas otras, pero quiero que vean ustedes rápidamente el material que preparé para ustedes. Si nos deja, esperamos 5 minutos y luego ya nos conectamos. ¿Está bueno? Bueno, muchachos, ¿qué están haciendo? Bueno, apague su audio. Muy bien, aquí estamos. Aquí está el tema. Este esquema o este cuadro, yo más le llamo esquema, está extraído de las 2 hojas que les di. La primera hoja en donde dice la filosofía, habla de una etimología. ¿Qué significa la palabra etimología? Significa origen. ¿De dónde surge? En este curso no se vayan a molestar y no se vayan a aburrir, porque casi siempre vamos buscando la etimología de las palabras, porque muchas veces el significado de una palabra tiene mucho que ver con su etimología, y dependiendo de su etimología, así es como se usa de manera en el ambiente. Las palabras, su etimología es una, pero a la hora de ser aplicado en la sociedad,
como que ya se corrompe ese significado y ya no se utiliza específicamente para eso. Bien, entonces, según lo que decía Eric, perdón, Páteres, nos decía, la filosofía tiene una etimología. Filos es un término latino o griego, es griego que significa amigo. Es griego, pero escrito en español, que significa amigo. Y Sofía, que significa sabiduría. Por lo tanto, esta llave que está acá, fíjense que esta llave está uniendo Filos y Sofía, y esta llave de acá está uniendo amigo y sabiduría, y este puntito que está acá nos da estas descripciones de acá. Quiere decir entonces que amigo de la sabiduría significa que tiene que haber un interés por la sabiduría. Pero estoy sacando la palabra sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Yo no sé si alguno de ustedes ahorita se puede considerar sabio. Ustedes dirán, yo sabio. No, hombre, para ser sabio tengo que tener 80 años. Primero tengo que ser pelón. Yo ya voy por ahí. Tiene que ser pelón. Mejor si se lustra la cabeza. Y tiene que tener una barba blanca que le llegue hasta la punta de los pies. Y luego unos bigotes que formen como curvas. Ese sería el sabio. Y tiene que vestirse todo el tiempo con túnica blanca. Ese es el sabio. Aquí en filosofía vamos a hablar de qué es sabiduría. Quien aplique la sabiduría, pues es un sabio. Veamos entonces, dice acá. Que amigo por la sabiduría significa que hay que tener un interés por la sabiduría. Pero, ¿qué es la sabiduría? Antiguamente, cuando decimos antiguamente, estamos hablando de 7 siglos antes de Jesucristo. Eso se le llama antiguamente. Antiguamente sabios. En este tema, solamente se consideraban 2. En este tema, porque eran 7. Pero hoy nos vamos a referir a 2 nada más, que eran Homero y Hesíodo. Homero, poeta, y Hesíodo, historiador. Estos fulanos tenían conocimiento, un conocimiento amplio acerca de 2 grandes temas, de la vida humana y del universo. La palabra vida humana se pierde. En cambio, el universo también. Porque al decir universo, significa que él sabía de todo. Y al decir la vida humana, él sabía de todo. ¿Ya? Eran sabios entendidos, hábiles, expertos en los grandes problemas humanos. Eso era Homero y Hesíodo. Entonces, aparte de que es un interés por la sabiduría, resulta que la filosofía son deseos de aprender. Dice deseos de aprender. Yo no sé cuántos deseos tienen ustedes de aprender. Solo amaneció. ¡Ah! Hoy hay clases. ¡Qué maravilla! O dijeron, segunda clase. Otra vez a sentarme frente a la pantalla. No sé cuál de las acciones representa un deseo de aprender. Y yo les sé decir que cuando una persona tiene deseo de aprender, en sus ojos se refleja el deseo de aprender. Y el que no tiene deseo de aprender, en su cara se refleja que no tiene ganas de aprender. Solamente quiere ganar. Entonces filosofía dice que es deseo de aprender. ¿No sienten ustedes que tiene un poco de relación con educación? Al decir que la filosofía es un deseo de aprender. No les suena a ustedes. Ay, esto como que tiene que ver con educación. No les dice eso. Y estamos viendo filosofía. No estamos viendo educación. O sea, licenciado, que hablar de filosofía como que es hablar de educación. Yo no sé, yo solo estoy hablando. Y las mentes pensantes y que están sentados ante su pantalla están
analizando lo que yo estoy diciendo. Si está sentado, si tiene ahí, tiene su equipo conectado y anda por allá, pues de plano que no, ¿verdad? Entonces dice acá, afán por aprender. Yo no sé qué significa la palabra afán para ustedes. Afán. ¿Qué significa la palabra afán? Como ansiedad, ¿no? Ansiedad. No, la ansiedad no siento yo, porque usted le dice, ay, doña María es muy afanosa. Ay, sí, Es un deseo, licenciado. También, mire, volvemos a caer con el deseo. ¿Y qué es un deseo? Disculpen. Algo que mueve a hacer alguna cosa. Algo. Como una necesidad. Un anhelo. Una